Este tutorial es la continuación del anterior, donde te mostré cómo hacer estos arbolitos de Navidad con una forma bien original. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este vídeo te enseñaré 5 opciones diferentes para decorarlos, usando varias técnicas y distintos materiales. Puedes utilizar estos mismos materiales, cambiarlos por otros o colores distintos. Así tus arbolitos serán únicos y originales. Ahora veamos por separado cada una de estas 5 ideas decorativas. Para la primera opción voy a utilizar unas cuentas perlitas o bolitas plateadas pero con una forma especial y de 3 tamaños diferentes. Las bolitas las podemos coser o pegar. Yo usaré la silicona caliente. Ponemos un puntito de pegamento y vamos pegando las perlas a lo largo de la tela de yute. Empezamos por abajo con las bolas más grandes y podemos alternarlas con las medianas y así vamos subiendo por toda la espiral hasta llegar al tramo de arriba donde pegaremos las bolitas más pequeñas. Si tú prefieres puedes pegar más cantidad de bolitas, ponerlas más juntas, más separadas, en línea recta, por todo el medio, solo por el borde, en fin, como tú prefieras. Ahora vamos a terminar de decorar la estrella poniendo purpurina por todo el borde. Para este arbolito voy a utilizar purpurina en color plata o plateado. ¿A qué quedó precioso? Bueno, a mí me encanta, es una idea muy sencilla y fácil de hacer. Escríbeme en un comentario si te ha gustado esta primera opción o si lo harías de una forma diferente. Veamos ahora la segunda opción decorativa. Vamos a usar otra técnica. Voy a probar pintando toda la tela en color blanco. Voy a usar témpera o pintura al agua. Si tú prefieres puedes utilizar otro tipo de pintura. Y si haces la prueba, me encantaría que me escribieras en un comentario qué tipo de pintura utilizaste y qué tal te quedó el resultado. Vamos a pintar toda la tela de saco, tanto por la parte de afuera como por la parte de adentro. Y vamos a dejar que se seque bien. Una vez que esté seco, lo voy a decorar con lentejuelas. Voy a utilizar esta lentejuela roja y verde porque es grande y tiene al mismo tiempo como un brillo especial. Y vamos a ir pegando las lentejuelas por todo el arbolito. Y al igual que con la idea anterior, puedes colocar más lentejuelas, menos, ponerlas más separadas, todas por arriba, todas por abajo, en el centro o como tú prefieras. Simplemente hazlo a tu gusto y del color que tú quieras. Para darle otro toque decorativo voy a utilizar este hilo o cordón plateado. Lo podemos enrollar por todo el arbolito o simplemente lo vamos pasando así. Fíjate bien cómo lo hago. Es como dándole una forma de zigzag por arriba y por abajo de cada una de las lentejuelas. Como ves, es una técnica muy sencilla y súper fácil de hacer. Ahora tan solo vamos a decorar la estrella de la misma forma como hicimos en la idea anterior. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta técnica? Como ves, súper fácil. Simplemente es pintar y pegar. Para la tercera opción decorativa voy a utilizar una cinta de raso dorada que sea menos ancha que nuestro arbolito y una tira de lentejuela roja, pero una lentejuela muy pequeñita, y simplemente la vamos a pegar por todo el arbolito, empezando por arriba. Fíjate cómo lo hago, es muy fácil. Terminamos de pegar toda la cinta y mira qué bello se ve. Incluso lo dejaría así, en dorado, me parece que se ve bellísimo. Pero vamos a darle un toque de color con la lentejuela roja para que veas que son muchas las posibilidades. Simplemente pegamos la lentejuela por todo el centro y listo.
Me encanta. Bueno, me parece que se ve precioso. Ahora tan solo vamos a decorar un poquito la estrella poniendo purpurina dorada por todo el borde. Precioso, ¿verdad? Bueno, esta es la tercera opción. Como ves, es muy diferente a las dos ideas anteriores. Simplemente adáptalas según los materiales que quieras usar. Para la cuarta opción vamos a utilizar la misma técnica anterior, pero con materiales diferentes. De esta cinta vamos a cortar una tira de los brillantitos plateados. Y en vez de cinta de raso vamos a utilizar cinta de gasa roja. También es un poco más delgadita que la cinta anterior. Y la pegamos por todo el arbolito igual que hicimos con la opción 3. Fíjate que si quieres lo puedes dejar así, simplemente con la cinta de gasa roja, pero yo quiero darle un toque de brillo con esta tira de brillantitos plateados. Así me parece que se ve espectacular. Ahora tan solo nos falta la estrella, que en este caso es completamente distinta a las anteriores, porque la hicimos de cartón y le voy a poner pegamento por toda la estrella para que la purpurina se vea así. La verdad es que de todas las estrellas esta es mi favorita. Y así de precioso se ve este arbolito. Me parece que es una decoración bonita y muy llamativa. Creo que esta opción es una de mis favoritas, pero espera que nos queda la quinta y última. Como este arbolito es completamente diferente a los anteriores, voy a utilizar otra técnica y otro tipo de materiales. Voy a utilizar este tipo de cuentas que son como de madera y el mismo hilo de yute de la tela de saco con la que hicimos el arbolito. Se trata de ir metiendo por la aguja, por el hilo, las cuentas de madera. Lo vamos a ir enrollando por el arbolito y vamos a ir cosiendo estas bolitas como si fueran las típicas bolitas que cuelgan del arbolito de Navidad. Voy a utilizar 3 cuentas de 3 tamaños distintos y en cada cuenta grande le vamos a poner otra cuenta un poco más pequeña por debajo. De esta forma vamos a poder pasar el hilo nuevamente por la bola que es un poquito más grande, la cosemos al arbolito y volvemos a darle la vuelta y así hasta completar toda la espiral. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás publicaciones con la información, los materiales, las medidas de cada una de mis ideas, tutoriales y mucha información adicional que estoy segura te servirá de ayuda. Y recuerda que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario y compartas este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Te quería mostrar que yo para este arbolito reutilicé este collar con estas cuentas de madera y estas otras que también eran de una pulsera que se rompió, porque siempre intento reutilizar diferentes materiales reciclados. Fíjate que es una decoración muy bonita y original. Ahora tan solo nos queda decorar la estrella. En este caso la hicimos de cartón, así que también le pegaré pegamento y purpurina blanca por toda la estrella. Me encanta cómo se ve porque parece como nieve, ¿verdad? ¿Qué te parece esta última idea? Es completamente distinta a las 4 anteriores. Es un estilo como más natural, más rústico, que combina perfectamente con la tela de yute. Espero que te hayan gustado estas 5 opciones distintas de decorar los arbolitos de Navidad. Y lo más importante es que te animes a hacerlas. En estas ventanitas te dejo otras ideas de adornitos o decoración navideña que puedes hacer. Y te invito a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones, así no te perderás ninguna de mis ideas.
y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!